Es cierto que Fabián Martín se queda en San Juan por pedido de Marcelo Rego. Es cierto que Marcelo Rego lo necesita en la legislatura, necesita su muñeca política para mantener esa precaria mayoría que tenga a raya al peronismo uñaquista. Todo esto es cierto también, que ha conformado el escenario obligatorio para que Fabián Martín se quede en la legislatura provincial. Pero hubo otro motivo del que no se habló hasta ahora, que está directamente vinculado al resultado del 26 de octubre, al resultado de las elecciones. Lo reveló una fuente del oficialismo de San Juan, en estricto off the record, y con ese resguardo de su identidad, es que nos contó que si se hubiera cumplido el pronóstico de las encuestas, si Fabián Martín hubiera ganado las elecciones, y no solamente hubiera quedado en el primer lugar, sino que, como decían las encuestas, hubiese metido 2 diputados, dejando al peronismo relegado. Bueno, en ese caso hipotético, no menos de 5 legisladores del peronismo uñaquista hubieran hecho bloque aparte. Estaba conversado, iba a suceder de ese modo. Entre ellos, el vallisto Omar Ortiz y el cegetista Eduardo Cabello. Esto según la fuente. Es decir, se hubiera achicado notablemente el poder del uñaquismo de manera directamente proporcional al fortalecimiento del orreguismo en la legislatura. En la dispersión del uñaquismo gana el orreguismo. Pero no sucedió. Martín quedó segundo, el peronismo con Cristian Andino logró el primer puesto y el libertario Abel Cicconi creció a punto tal de que se abrió un lugar en este escenario de tercios, restándole puntos al vicegobernador. Así quedó sellado nuevamente el reparto de tercios y la moneda quedó en el aire, la moneda del 2027 quedó en el aire. Ese pinino político-electoral motivó que los 5 peronistas que estaban dispuestos a abrir bloque propio, que habían dado su palabra al orreguismo de que esto iba a suceder, recularan. Se quedarán en la bancada uñaquista y tienen motivos para hacerlo. Porque Cristian Andino obtuvo 34 puntos, que son poquitos, que no son los de antaño, pero que les alcanzan para quedar primeros, ¿viste? Y esto, rumbo al 2027, puede ser muy inquietante. Digamos, está para cualquiera. Si Martín se iba al Congreso en este escenario, tendría que asumir la presidencia de la legislatura algún legislador del orreguismo y quedar de manera definitiva como el virtual vicegobernador. Y en caso de que Orrego tenga que viajar, ese diputado debería asumir las funciones interinas, provisorias, del Poder Ejecutivo. Con lo cual, esto significa un voto menos para esa mayoría tan precaria, tan cortita, tan frágil. El peronismo, es sabido, huele la debilidad ajena. Para el orreguismo esto era impensable. Ofrecer ese flanco de debilidad era forzado. No debía suceder, de ninguna manera. Los números de repente se volvieron en contra de una migración de diputados uñaquistas a un bloque autónomo, colaboracionista, dialoguista. Se pasó directamente a una amenaza de achicamiento del oficialismo en la legislatura. Entonces lo que parecía un margen de juego se terminó convirtiendo en una encerrona. Martín se tenía que quedar. No hay vuelta. No había otra opción en el menú. Y así lo confesó un dirigente muy involucrado en estas conversaciones. El reemplazo inmediato de Martín en el Congreso era el bloquista Federico Rizzo, que también estaba impedido de irse, también estaba impedido de renunciar a la legislatura. ¿Por qué? Porque también hubiera repercutido
esa vacancia de Rizzo en la legislatura en un voto más para el uñaquismo. ¿Por qué? Porque Rizzo entró en la lista de proporcionales de Sergio Uñac. Impensado también. Rizzo se tenía que quedar. Y es así como se abrió el espacio para que se fuera al Congreso un soldado de Marcelo Orrego, como es Carlos Jaime, funcionario salido de la Municipalidad de Santa Lucía, orreguista de paladar negro, absoluta confianza del gobernador. ¿Y quién sucede a Carlos Jaime en la legislatura? ¿Qué pasa con esa banca? Está absolutamente resuelto y cierra por todos lados. Mira, le toca en la lista asumir nada menos que a la secretaria privada del gobernador Orrego. Se llama Marcela Montaña. Para entender la magnitud de la cercanía de Marcela Montaña con Orrego, podemos decirlo de esta manera. Mira, Marcela Montaña es para Marcelo Orrego lo que fue Graciela Ceba para José Luis Gioja, lo que fue Luis Rueda para Sergio Uñac. Eso representa Marcela Montaña. Y ahora va a la legislatura como diputada. Martín tuvo que resignar la banca y pagar el costo político de haber sido un candidato testimonial, dicho así con todas las letras. Le tocará cargar con ese estigma, al menos durante un tiempo más. Y lo sabe, no se está enterando por nosotros. No podrá zafarse de ese estigma cuando llegue el 2027, cuando en ese momento finalice su mandato y tenga que ir por otro cargo electoral, porque es un dirigente competitivo electoralmente. No va a faltar quien le diga, che, ¿te acordás lo que pasó en el 2025, no? Pero ante todo, disciplina partidaria, y de eso también Fabián Martín sabe bastante. No será el primero ni el último dirigente político que se acomodó al contexto. Se llama pragmatismo. Paradójicamente, quedó de lado la vieja sospecha de la interna entre orreguismo y martinismo. ¿Te acordás? El vice derribó dos mitos. El primero decía que Orrego lo quería lejos, que por eso lo mandaba a Buenos Aires. Que ese era el motivo de la candidatura. Que Orrego no lo quería a Fabián Martín aquí en San Juan. Y el segundo mito decía que Fabián Martín estaba dispuesto a montar una interna para disputarle el poder a Orrego desde adentro. Nada de eso sucedió, ¿no? Nada más lejos. Mira, que Martín se quede en la legislatura es garantía de confianza del gobernador. En la historia democrática de San Juan hubo un par de ejemplos atemorizantes. Juan Carlos Rojas con Jorge Escobar en los 90 y Gualdino Acosta con Alfredo Belín a comienzos de este siglo. El vice puede ser mucho más que el que toca la campanita en la Cámara de Diputados. Su lealtad es siempre un activo invaluable. Lealtad como la de Fabián Martín con Marcelo Orrego. Opinamos en Pelado Stream.